Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblé. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclados con Stravinsky, Van Don Bosco y La Mignon, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra el calefón. Siglo XX cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, el que cura o está fuera de la ley. Bienvenidos al episodio número 35 de la tercera temporada, que hemos titulado Siglo XXI Cambalache. Hola, Agustín. Hola, Milan, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Así es, estamos en pleno siglo XXI y Cambalache parece totalmente vigente a los tiempos que corren. Vamos a hablar un poco en este episodio de por qué creemos de que sigue vigente y por eso hemos decidido arrancar este episodio leyendo la letra de esta canción. Es que acá se está mezclando hoy por hoy el narco, la política, la religión, ¿no? Está todo mezclado en el mismo lodazal, ¿no? Y vamos a comentar cada uno de estos aspectos. Más vigente que nunca el tango. Tango que han cantado otros también, ¿no? Hermética, Calamaro, Sumo. Bueno, se ha hecho popular, ¿no? A lo largo del siglo XX, pero hoy en el siglo XXI está más vigente que nunca. Sí, así es. Realmente cuando leías la letra recordaba algunos casos que ocurrieron en los últimos días, porque ni siquiera meses. Los tiempos en Argentina corren a una velocidad increíble. Y realmente, como dijimos, esto está más vigente que nunca y ahora vamos a explicar un poco por qué consideramos que Argentina sigue estando en una especie de bucle respecto a estos problemas inmorales y donde no importa si sos honrado o no, como dice la letra, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a empezar por lo importante, que de los puntos que mencionamos es la religión. El fin de semana pasado fue la peregrinación juvenil a Luján, que todos los años se realiza en el primer fin de semana de octubre desde hace 51 años. Son 60 kilómetros en los que el pueblo camina a la casa de su madre, y este año fueron más de 2 millones de personas, realmente una multitud. Suele pasar que en los años de crisis va más gente que en los otros años. Siempre va mucha, pero en los años de crisis como este va más gente. Bueno, de algo vamos a hablar al respecto en el desarrollo de quizás por qué, ¿no? Tal cual. En la peregrinación se ve de todo, cosas bizarras, gente vendiendo de todo, pero fundamentalmente una solidaridad y fraternidad conmovedora. Y fe, obviamente, ¿no? Porque no podés caminar 60 kilómetros sin fe. Es un gran sacrificio, incluso para quien estaba bien entrenado, ni que hablar para la gente que no lo está, o incluso gente que va con muletas, gente grande o algunos que tienen incluso notorios problemas físicos. Y llegan igual. Llegás físicamente devastado, pero espiritualmente renovado. Es una muestra de lo que es Argentina para mí, la peregrinación. En Moreno, La Reja y General Rodríguez,
que es donde la mayoría de las parroquias y grupos organizados hacen sus paradas, se arma una verdadera romería. Hay carteles, muñecos, imágenes, grupos de música, megáfonos, a través de los cuales cada grupo grita el nombre de su parroquia y localidad para que los peregrinos que van caminando identifiquen dónde está la parada. Por más uno viene cansado y dice, ¿dónde estará mi parada? Y te gritan, Rosa Mística, Verazategui, Santísima Trinidad de Lomas, Nuestra Señora de Fátima de Ciudadela, Catedral de San Isidro o Obra Salesiana de Bernal, que son con los que fui yo, porque yo fui este año, después de muchos años, a hacer la peregrinación. Y ahí te atiende y ayuda a gente que trabaja gratuitamente en la asistencia y que lo viene haciendo desde hace meses en la preparación, además de ese día, que son varios días seguidos, ¿no? Porque estás ahí desde que salís, al día siguiente, la madrugada. Solo quiere ayudar a esa gente, ¿no? Y fuimos 2 millones de peregrinos, pero ¿qué? Otros 500.000 asistentes de los que ayudan. Es mucha gente ayudando gratis, movilizada todo un fin de semana. Y como dije, días anteriores, que no están con su familia, con sus amigos, para dar una mano a alguien que está caminando y no conocen. Está caminando por su fe y ellos no conocen. Es muy fuerte eso. Y da mucha esperanza en nuestro pueblo. En el trayecto, además, te encontrás con mucha gente que te da agua, galletitas, caramelos, frutas. Hay colegios, clubes, bomberos, todo tipo de instituciones que están en la vera del camino, que se organizan para darte asistencia al que va pasando. Totalmente gratuito y desinteresadamente. No saben quién sos, pero te ven que necesitas ayuda y te dan una mano, están dispuestos para darla. Y bueno, eso habla de nuestro fenomenal y maravilloso capital humano, ¿no? Como país. La verdad que es una gran experiencia. Y yo creo que en ese punto es porque, a pesar de que la Argentina viva en un bucle, se mantiene esa sociedad. Creo que en parte es por esto, ¿no? Por el capital humano con el que cuenta. Claro, bueno, es que es el vínculo unitivo. La teoría política dice que la concordia es el vínculo unitivo de la sociedad, ¿no? Y esto ayuda a generar esa concordia, unión de corazones, ¿no? De reconocernos como hermanos y ayudarnos en el momento necesitado. Bueno, y sumado a todo esto de la parte positiva humana, es que todo esto se hace con fe, ¿no? Esta peregrinación se hace con fe. Van a la casa de la Virgen los peregrinos, ya sea para pedir, para agradecer, para alabar o para adorar. Es un acto religioso, de vínculo con Dios. Religión significa eso, relacionarte con, ¿no? Con Dios específicamente. Y en una época de tanto agnosticismo e ideologías inmanentes, es lindo saber que no todo está perdido. Si se acuerdan, de eso hablamos en el episodio número 17 de esta temporada, cuando lo hicimos con Germán Schoenfeld, hablando sobre la conciencia del límite y del espacio que había para hablar de cosas trascendentes y de cosas profundas, que bueno, parece que aún hoy, en este mar de confusión y mediocridad, siguen importando. Hay un fenómeno interesante para destacar, entre otros de los que hemos hablado, es la cantidad de peronistas que fueron haciendo gala de su pertenencia partidaria, porque imagino que siempre habrán ido peronistas. Conozco muchos y sé que han ido, pero esta vez iban, ¿no? Con toda la parafernaria. La crisis llevó mucha gente, ¿no? Y la crisis que vivimos es obvia, como dijimos. Lo hemos comentado muchas veces acá. Pero los peronistas, ¿no? Huelen sangre y salen como cardumen de pirañas hacia la presa que se desangra, y muchos fueron a la peregrinación para mostrar su lado religioso, entre cosas, ¿no? Y manifestar de esa manera la crisis que había también, ¿no? Hacía muchos años que no veía yo esta vinculación tan concreta y transparente, digamos, ¿no? Entre política y religión. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner en sus redes, de manera indirecta, ¿no? Subió ese video en la ¿cómo se dice? En la cinta para caminar. Sí, en la cinta para caminar, justamente para mostrar como que si estuviese libre, iría a Luján, ¿no? A la peregrinación. Claro, claro. Y digo que hace mucho no veo esta vinculación, a pesar de que todos recordamos los múltiples viajes de todos los peronistas para buscar su foto con Francisco. Me acuerdo, por ejemplo, la elección del 2013, cuando Cristina lo llevó a un insaurralde joven y lleno de pelo en la cabeza, hace que saque su foto, ¿no? Porque había salido del cáncer y querían la bendición. Mentira, era para hacer campaña y era el primero en la lista en la provincia de Buenos Aires y para que salga la foto, ¿no? Pero
todo eso no dejaba de ser también porque Francisco era el argentino más famoso de la historia de la humanidad. No tanto por la religión. A mí lo que me llama la atención ahora es el uso de la religión en sí. Porque se quisieron apropiar del fenómeno popular que es la peregrinación al santuario de Luján. Y ojo, que en algún aspecto está bueno que vayan y participen. Todos están llamados a la santidad. Pero no quiero dejar de destacar cómo, cuando no garpa, al católico en la política argentina se lo denosta y se lo ha denostado siempre. Nos pasó a varios con quienes yo hago política en el 2019, por ejemplo, que nosotros nunca hablamos de religión, pero tampoco ocultamos que somos católicos, convencidos y practicantes, y por ese motivo nos atacaron un montón en Paraná, en Entre Ríos. Mucho. Ahora esos mismos, que ahora son chupacirio, ¿no? Me gustaría saber qué es lo que dicen de su actitud anterior, porque ahora son, viste, todos, son los primeros católicos, ¿no? Los que están en el primer banco cuando el obispo los convoca para alguna misa. Y bueno, es la hipocresía que trasciende todo tipo de fronteras en Argentina, ¿no? Y que hay muchos ejemplos. No sé, te pongo uno. El famoso usurpación de tierras, ¿no? Que se usurpan tierras por todos lados. Ahora alguien tiene un terreno y los códigos urbanos que los mismos hacen, que mandan a usurpar, hacen, no te permite hacer nada. No, vos no podés hacer nada. Pero se usurpan tierras por todos lados. O, ¿no? La mala fama que tiene el que va de impuestos, que hay que pagar los impuestos, claro. Pero después todo el mundo paga algo en negro. Ah, este trabajito no me lo facturás. No. Ah, bueno, entonces mejor. Hay una hipocresía generalizada en Argentina y así podemos seguir en un montón de aspectos y ejemplos. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, volvamos a lo positivo, ¿no? Y para eso quiero traer a dos ejemplos, ¿no? Que son Grabois y Moreno, porque peronistas fueron un montón y se pusieron en las redes sus videos y todo. Pero destaquemos a dos, ¿no? Grabois y Moreno, porque en estos dos casos, la verdad que, y justo hablábamos de las usurpaciones, ¿no? Grabois ha fomentado usurpaciones y hay que ver si no los llevó también. Vamos a suponer que solo las fomentó. Pésimo, porque habla de que no le interesa en profundidad el Estado de Derecho. Pero en este aspecto de la religión hay que destacar que ambos son religiosos, de verdad, y creen en esto. Y de hecho, ambos eran amigos del Papa, amigos personales del Papa, ¿no? Y tenemos para hablar cosas negativas 4 episodios de cada uno. Más del Guillote, sobre todo, ¿no? Bueno, él estuvo más en la función, así que tiene prontuario, digamos, ¿no? Pero tienen algo positivo y son estas cosas que hablamos en aquel episodio número 17, ¿no? De la visión trascendente, de los valores y que tienen una raigambre además muy profunda en la sociedad argentina, en el ser argentino. Por algo van más de 2 millones de personas caminando 60 kilómetros a Luján, que es un sacrificio enorme. Por algo van, ¿no? Y por algo van rezando. No es que están yendo a un santuario de no sé qué cosa o a donde regalan caramelos. Te regalan caramelos en el camino, pero para que llegues porque es sacrificadísimo, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que está en el ADN argentino, en el ser argentino, una gran cantidad de valores y principios católicos principalmente, porque además esto es una peregrinación católica, pero de los valores que la religión propone. Y está bueno entonces que Grabois y Moreno no tengan miedo en decir, sí, yo soy católico y hago política. No tengo ningún problema. Así que esa creo que es la parte positiva, ¿no? que podemos destacar de esta relación entre política y religión que se está viendo últimamente, ¿no? También fueron otros personajes que hacen uso de la política ahora, ¿no? Claro, sí, por eso. Fue Mayra Mendoza, por ejemplo. ¿Católica de dónde, Mayra Mendoza? No, nunca se la vio en una misa. No sé, no diferencia entre el Papa y la Papa. No sé, qué sé yo. Por eso destaco los otros, ¿no? Porque me parece novedoso esta utilización de la religión para hacer política, pero bueno, están estos casos en los cuales al menos se puede debatir con ellos desde un punto de racionalidad en esto. Destaco en esto. Las otras cosas son irracionales los dos.
Sí, sí, obviamente que todos tenemos cosas buenas y cosas malas. También es interesante, y en este episodio lo vamos a ver, cómo ya organizaciones religiosas se mezclan con algunas funciones que quizás antes las cumplían el Estado, y vamos a hablar un poco de eso en unos instantes. Pero sí es cierto que ha aumentado una especie de relación entre religión y política. Argentina, en este caso, se parece más a los países de la región, ¿no? Antes había una gran diferencia entre Argentina y Brasil, por ejemplo, en sociedad. La sociedad brasileña sí tiene un componente religioso muy fuerte, el cual lo ha explotado sobre todo Bolsonaro, pero también lo ha hecho Lula. Y es más, Lula ha acelerado en eso, producto de Bolsonaro, es decir, vio en Bolsonaro que eso sirvió Garpaba, garpaba. políticamente, claro, entonces empezó también a potenciarlo. Y la Argentina en este caso no se estaría diferenciando, sino más bien que se estaría eh, asimilando a las sociedades de la región. Me parece muy interesante traer a colación ahora de que hablemos un poco de la idea que tenemos del Estado en Argentina, y sobre todo de la idea que tenemos del Estado depende en la posición socioeconómica en la que nos encontramos. Generalmente, si nos autopercibimos como argentinos de clase media, ya sea de clase media alta, clase media a secas, clase media baja, tenemos una visión sobre el Estado de que es un responsable de nuestro devenir. Y esto es una idea que la tomamos mucho de la Europa continental, sobre todo de el Estado francés y la sociedad francesa, ¿no? ¿Qué quiero decir con responsable de nuestro devenir? Bueno, básicamente de que si yo no consigo trabajo, probablemente la culpa la tenga el marco regulatorio del mercado laboral o las variables macroeconómicas que está manejando el gobierno. Es decir, siempre la responsabilidad en algún punto va a caer sobre el Estado en general o sobre un poder en particular. También le achacamos la responsabilidad, por ejemplo, al Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial y sus fallos que generalmente son muy lentos y eso genera un gran problema. O las leyes son muy duras respecto a, no sé, hablamos de mercado laboral, pero también podemos hablar de régimen tributario. En fin, siempre achacamos responsabilidad al Estado sobre nuestro devenir. Y generalmente es la idea que tenemos de Estado que escuchamos en la opinión pública. O sea, cuando uno escucha la idea de Estado en un medio de comunicación, en la prensa o en donde sea, se escucha este concepto de Estado, esta idea. Pero en las clases populares, o en las clases bajas, sobre todo en barrios vulnerables, se carece de la noción del Estado, así como el que hemos hablado eh, recién. Sí está presente la del gobierno y sobre todo la de los municipios, y en la provincia de Buenos Aires como que el gobernador pasa desapercibido y se pasa del intendente al presidente, mientras que en otros lugares quizás sí llega hasta el gobernador y en última instancia el presidente. Una lógica más territorial a lo régimen feudal, por eso de lo de los varones del conurbano, ¿no? Totalmente. En estos barrios populares importa poco las políticas estatales, como por ejemplo el sistema laboral, el sistema tributario. La mayoría de las personas no pagan impuestos, los únicos impuestos que pagan son los de consumo, es decir, pagar el IVA. En algún momento ese bien que compraron pagó algún tipo de impuestos, pero después realmente no hay ningún otro cobro de impuestos, incluso de servicios. Es decir, hay o servicios que están enganchados o servicios que no se prestan. Por lo tanto, el Estado es realmente ausente en esta materia. Las demandas, por su parte, en estas clases bajas, las podemos sintetizar en tres. Una es la de los precios, es decir, que los precios se mantengan relativamente estables, porque realmente la inflación los afecta muchísimo. Recordemos que son personas que no cuentan quizás con un sindicato que va a pelear la negociación colectiva para que su salario no sufra ante la inflación. Más bien son personas que trabajan de changas, un mínimo porcentaje está en blanco, mínimo porcentaje, e incluso desprotegido, pero no es tan fácil correr al ritmo de la inflación, por lo tanto la demanda de los precios está presente. Por otro lado, la seguridad
Recordemos que en estos barrios vulnerables la seguridad es un tema primordial. Es una realidad que cuando uno va a estos barrios, la mayoría de las personas están totalmente enrejadas y parece que están presas en sus casas o tienen horarios totalmente acotados, es decir, después de las 6 de la tarde no se puede salir porque puede pasar cualquier cosa. Y te agrego un dato que es estadístico. La inseguridad la sufren estadísticamente mucho más los más pobres que los menos pobres. Porque los barrios vulnerables son lugares en donde la delincuencia se refugia. Es verdad que también salen de ahí muchos, pero vamos a ponerlo que se refugia y el primero que van a robar es el que tiene al lado. Al pobre vecino que tiene poco y lo poco que tiene se lo sacan. No hacen 50 cuadras para robarle a uno que tiene algo más. También lo hacen, pero al primero que roban es a ese. Y después los ajustes de cuenta, los que mueren por balacera, los problemas, uno vino drogado y se encontró con otro que lo miró mal y todo eso pasa más ahí que en los barrios más desarrollados, pongámosle. Bueno, en la gestión de Perotti en Santa Fe, recordemos 2019-2023, la primera razón por los homicidios en la ciudad de Santa Fe, a la cual vengo, eran conflictos interpersonales. Realmente se mataban porque arreglaban los conflictos de esa forma. Cuando, por ejemplo, en esa noción de Estado que hablábamos de las clases medias, uno generalmente busca la justicia, cierto refugio para solucionar, o cierto momento en el cual solucionar los conflictos entre privados. Y en este caso se usa la violencia. Y generalmente termina mal. No sé, se me vino ahora el ejemplo que fue muy famoso, el vecino que le pidió que baje la música y como no la bajaba fue y lo valió y lo terminó asesinando. Bueno, eso es un caso, pero es muy presente. A veces no termina con una muerte, pero sí con un herido, ¿no? Habíamos dicho precios, seguridad como demandas elementales, y el último es la asistencia, ¿no? Y estas tres demandas no son satisfechas por el Estado, son satisfechas, si es que lo son, por una entelequia que es los políticos. Y como hemos hablado, primero los intendentes, en el caso del conurbano le sigue el presidente, y en el caso de otras regiones, el gobernador cae en el medio. Y el Estado, en tanto Estado, como hemos hablado en esa idea de la clase media, de responsable de nuestro devenir, al cual uno le demanda continuamente políticas públicas, está ausente. Como dijimos, no cobra impuestos, brinda pocos servicios, la asistencia es clientelar, te la da el Estado, te la da Juan Pérez, te la da el intendente al cual le fuiste a tocar timbre, O el puntero que trabaja para el intendente. o el puntero, o alguna organización, movimiento social, digamos, que tiene territorio en ese barrio popular. Y muchas veces, lo que incluso paradójicamente también pasa en las clases medias altas y hay clases altas, la seguridad es privada. ¿Qué quiere decir que sea privada? Que es particular, es decir, corre por cuenta propia la seguridad. Muchas personas se resguardan, ya sea con arma de fuego o no, buscan alguna manera para resguardarse y ellos mismos hacerse cargo de su situación de inseguridad, que en los countries se resuelve con seguridad privada y tapiando todo, ¿no? Muchas demandas que uno puede, como clase media, buscar en el Estado, como dijimos, las clases bajas los buscan en organizaciones que hay una gran mayoría que son religiosas, y acá hay una conexión con lo que hablamos en el primer caso. Son obviamente, aquellas instituciones católicas, pero también con una gran aceleración de lo que se conoce como el evangelismo. Y por otro lado, organizaciones ilegales, teniendo dos grupos que son como los más grandes. El narcotráfico, sobre todo lo que es narcomenudeo, lo cual ya tiene todo otro tipo de organización. No es lo mismo el cártel de Sinaloa que una banda instalada en un barrio vulnerable. A lo que voy es, en el primero hay una especie de jerarquía, organización, táctica. A mí siempre me causó risa lo que alguna vez un mexicano me dijo, que me decía, ¿vos creés que en el cártel tal, como por ejemplo el de Sinaloa, los jefes son personas así nomás? No, son personas que han estudiado, que tienen toda una capacidad para resolver problemas increíbles, prácticamente una empresa a gran escala. Bueno, eso en las bandas de barrios populares no es así. Generalmente
es todo voluntario, no hay una especie de jerarquía, hay poca organización, los costos son muy altos, es decir, sucede un problema, lo primero que se hace es se resuelve a los tiros y generalmente terminan mal, por eso ni siquiera es que son organizaciones constantes en el tiempo, no como en el caso de Brasil, que cuentan con bandas importantes como Comando Vermelho, por ejemplo. No sucede eso en Argentina. Y el otro grupo de organización ilegal, obviamente también de chicos, son los famosos prestamistas, ¿no? Que brindan cierto tipo de financiación, obviamente que es mucho peor que un banco, o sea, totalmente distinto a lo que se conoce como clase media. Por lo tanto, hay como dos sociedades en el mismo país y a pocos kilómetros que realmente tienen una experiencia con el Estado muy distinta, tienen ideas totalmente distintas, actúan de manera distinta, y que lo que nos muestra justamente esta división o estas dos sociedades que completamente están diferenciadas e incluso se desarrollaron a velocidades distintas y por métodos totalmente distintos, demuestra que el Estado se corrió, sobre todo de los barrios populares, ¿no? Ha dejado ciertas funciones, se ha corrido totalmente. Por poner el caso del triple crimen de las chicas que ocurrió hace muy poco en el conurbano bonaerense, recuerdo el testimonio de uno de los familiares que lo primero que hizo fue ir al destacamento policial de la zona en el cual no se le dio mucha importancia. Bueno, ¿qué señala eso? De que el Estado, la única manera de hacerse presente en este lugar es por medio de un destacamento policial que generalmente está totalmente desmantelado, que no tiene nada, no puede actuar, no puede hacer nada, tiene más miedo ellos que los que están afuera. A veces es un container remozado que pusieron un ploteo de policía y hay una pobre piba ahí, un pibe joven de 20 años recién recibido de policía que tuvo 3 prácticas de tiro ahí adentro, solo, sin nafta en la moto para salir y ¿qué va a hacer ahí adentro? Tal cual. Por ahí puede llegar a haber una escuela. Hay estudios que demuestran cómo es una escuela en un barrio de clase media, en un barrio popular. Generalmente en los barrios populares el desempeño de la escuela es pésimo y además porque cumplen otra función, que no es la de enseñar, principalmente en la mayoría es que son comedores comunitarios. También tienen que hacerse cargo de ciertos problemas que ocurren en la familia de los barrios populares. Por lo tanto, el Estado claramente se corrió, dejó que avancen otras organizaciones. Dijimos, hay organizaciones buenas, como las organizaciones religiosas, que realmente sirven de contención para estos sectores e intentan encauzar un poco la vida de cada uno, pero también existen las otras, que tienen una capacidad de ofrecer incentivos muy interesantes, con costos altos, pero ante la situación que está pasando uno, realmente los costos altos que pueden llegar a pasar de acá a 1 año o 2 años, no importa, porque el tiempo del futuro es corto. No corre al mismo ritmo la idea, por ejemplo, de progreso. El progreso que puede llegar a tener en la clase media, ¿no? Esa idea de voy a la universidad a formarme para el día de mañana ser alguien, entre comillas, uno ya lo está pensando, bueno, ¿en cuánto me recibo? En 5 años, más o menos. Depende de la carrera que uno estudia, más o menos, ¿no? En las clases populares no se piensa de acá a 5 años. A lo sumo se piensa al mes que viene si llegamos para comer Al o a la viernes, semana, tal al cual. viernes que cobras. Por lo tanto, como Estado, ¿cómo puedes llevar a cabo políticas públicas cuando ni siquiera tenés un diagnóstico de la situación, cuando las burocracias están completamente desarticuladas y cada una opera por sí misma, e incluso cuando tenés cierto copamiento de algunos sectores en el Estado, ¿no? Porque también hay otro problema que es principal, que lo hemos hablado incluso en Craft Courier, que es el gran problema que tienen los partidos políticos a la hora de financiarse y al que es más fácil recurrir es al narcotraficante, de los ilegales, ¿no? Nosotros creemos que los privados podrían participar, en Argentina eso no es incentivado, lo hemos hablado, si mal no recuerdo, en el último episodio, justamente, de los empresarios que temían de donar dinero para la campaña de Mauricio Macri. Bueno, vimos el caso de Machado y Espert, ahora que en realidad ya es viejo, pero lo hemos visto de que ha dinamitado incluso ya Espert retirándose, pidiendo licencia, ¿no? Pero retirándose de su presencia política, ¿no? Y justamente
este caso que traes de Fred Machado con Expert, el triple crimen, todos esos síntomas de el cambalache, ¿no? Que aparecieron como todos juntos, muy rápido en las últimas semanas, que no es que no existieran, pero salieron a la luz y muestran este cambalache en el que estamos viviendo, todo mezclado, ¿no? Donde no importa mucho si sos un gran profesor o un ladrón, y que todo queda medio en el mismo barro, y en particular en los lugares más postergados y vulnerables, y donde la acción del Estado, por ineficiencia o por ausencia, deja lugar a que esto se disemine todavía más, ¿no? Y en el medio mezclado con la religión, lo que comentábamos al comienzo del uso político de la religión y te diría más, que este es un tema que quiero que ahora profundicemos un poco más. Tema que tratamos en el episodio cuando hablamos sobre si venía un pastor en la Argentina. Porque es verdad que la Iglesia Católica, a través de Cáritas, por ejemplo, hace un trabajo enorme, y que también hay otras religiones como las evangelistas que hacen un trabajo enorme, pero en los últimos días también pasó algo, y es que Dante Gebel, de quien hablábamos en aquel episodio, se lanzó ya directamente a la presidencia en el living de Pergolini, en Canal 13. Claro, Pergolini le pregunta, bueno, pero vos pensarías, ya que hablas tanto del bien común, en ser presidente. Bueno, sí, es un llamado, tengo que hacerlo. Estaba más orquestado eso, mira, nos tratan de boludos a todos. En fin. Pero ya se lanzó. Aquello que dijimos, che, ¿puede venir un pastor? El pastor es malo, para nada. El pastor, ya dijimos, muchos pastores, la mayoría, hacen un trabajo fenomenal, allí donde el Estado no está, trabajando sobre grandes problemáticas de la Argentina. Pero este uso político que yo dije, negativo, al comienzo, que describí, negativo de la religión, para luego hacer política con eso, es como mínimo preocupante, y que hay que ponerle un ojo. ¿Por qué? Porque te vende una cosa y después te cobra otra. No sé si se entiende el concepto, ¿no? Va por el trabajo social, por la bondad, Dios y demás. Ah, bueno, ahora que compraste Disney Plus, ¿sabes qué? Veías la Fórmula 1, ahora con Colapinto, Disney Plus Premium tenés que pagar ahora. Ahora el Premium. Pero si yo ya pagaba para ver Fórmula 1, no, pero ahora es el Premium, tenés que pagar 10 pesos más. Y bueno, pero ya que estoy en el pack, bueno, pago un poco más, ¿no? O tengo el cable, antes originalmente tenías el cable, bueno, ahora hay el pack fútbol. Pero si ya estaba antes, ¿no? Pero ahora es pack fútbol. Bueno, te venden una cosa y después te cobran otra, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque por eso mencioné los casos de Grabois y de Moreno, porque ellos no te venden religión para hacer política, ¿no? Si hay algo hay mucho para hablar de ellos negativo, pero ellos son católicos que hacen política. Es que vos hablás con Grabois y hablás con Guillermo Moreno y le planteás un problema o le mencionás una demanda, y lo primero que te van a decir, bueno, es una visión del Estado en el cual tiene que ir a recurrir esa demanda. Obviamente que de la parte espiritual, como vos bien dijiste, está la religión presente, y eso es lo que respetamos, pero también está presente esta visión de que el Estado tiene que brindar políticas públicas, que en el caso de Dante Gebel no está. En el caso de Dante Gebel es la esperanza. Es lo que hablábamos 200 millones de veces, no sé si en off o en on, de aquella encuesta que se hizo en Brasil, después del crecimiento económico espectacular que ha tenido en la gestión de Lula Brasil, que se le preguntó a la sociedad brasileña, obviamente que era una muestra, cómo se sentía, y que contestaron mayoritariamente que estaban mucho mejor que hace 10 años, y cuando le preguntaron quién es el responsable de que se sientan mejor, todos contestaron Dios. Y nadie contestó al Estado. Bueno, habla un poco de la sociedad brasileña, a la cual Dante Gebel, él y otros más, pero justamente estamos hablando de este caso, de que no ven la política pública una especie de método para la acción política y para resolver problemas, sino la esperanza. Y generalmente no es la esperanza de Dios, es la esperanza de él. O sea, es al arbitrio de él. En algún momento él lo va a lograr. Claro. Y para que él lo logre puede estar 4, 8, incluso pueden forzar a lo Bukele y estar mucho tiempo, porque en Bukele también se ve una especie de este político pastoril, ¿no? Claro, porque ellos te van a decir, bueno, yo soy el que intercedo
para que vos logres lo que vos necesitas. Por eso tengo que seguir estando yo, porque soy el que intercedo. Y nada mejor que hace muy pocas semanas el Papa, el nuevo Papa, León, cuando le preguntan por los problemas del mundo, dice, no, el mundo tiene muchos problemas, pero yo me tengo que ocupar de la fe, no de resolver los problemas del mundo. Puedo opinar y siempre tenemos una opinión porque la persona humana y el bien común, pero yo me ocupo de la fe de las personas que creen en Dios y de los problemas del mundo se ocupan los políticos. Ahora, cuando mezclan religión y política y te dicen, no, esperá, que con fe y esperanza, vení conmigo que yo soy el que te intercedo y que para que funcione tengo que estar yo siempre, porque es lo que pasa con este tipo de movimientos. Y bueno, ahí es donde se genera el problema en el cual no es bueno mezclar en ese sentido fe y política. Totalmente, sí. Es así y por eso rescatamos la figura de Grabois y de Guillermo Moreno, porque más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo en las políticas públicas que proponen ni Guillermo Moreno ni Grabois, Para nada, pero, ¿no? Tampoco, yo tampoco. pero discuten esos términos, no viene y Claro. dice, con esperanza vamos a salir de esto. Porque ellos son católicos que hacen política. Perfecto, yo también soy un católico que hago política, pero no es usan la religión para hacer política. Son cosas muy distintas. Totalmente. Lamentablemente en Argentina, muchos dicen que culpa el peronismo, pero bueno, eso queda para la opinión de cada uno. No tuvimos partidos demócratas cristianos como en la región. En la región sí hay partidos demócratas cristianos, quizás el más reconocido es el chileno, en el cual no había una mezcla de religión y política. Obviamente que las demandas de la Iglesia Católica se canalizaban por medio del partido, por una cuestión de, bueno, De somos afinidad. católicos, Claro. exacto, pero había una separación, incluso el partido a veces iba por un lado y las opiniones que podía llegar a alguna institución de la Iglesia Católica iban por otro, pero no dejaban de confiar en la política pública. Después, bueno, un desastre en Chile y terminó con Allende y el golpe de Estado, pero lamentablemente en Argentina no tuvimos una especie de ese partido demócrata cristiano que logre expresar esto. Siempre tuvimos partidos o movimientos políticos que hacían uso de la religión y que muchas veces expresaban la política por medio de un vocabulario religioso. Obviamente que Juan Domingo Perón cae acá en el clavo. Uno también puede hablar de Javier Milei, pero es más o es exponencial en el caso de Dante Gebel, ¿no? Exactamente. Y por eso traemos este concepto de cambalache, porque además se da en el mismo contexto en el cual el narcotráfico se mezcla con la política de una manera ya burda y totalmente abierta. Y está todo mezclado, ¿no? No es más siglo XX, siglo XXI, cambalache. Totalmente, pero también creemos de que hay soluciones para esto, es decir, de que el mundo no es tan oscuro y de que el futuro es un pozo, porque hay casos, obviamente quizás el más emblemático son en Río de Janeiro, en las favelas, ya no llamadas favelas, sino comunidades, que son barrios populares, son villas, en el cual en Río de Janeiro hubo muchas villas que se lograron desarrollar y que han logrado pasar de ese barrio en el cual el Estado no tenía ningún tipo de presencia y donde realmente la vida de cada persona era por la esperanza, porque no les quedaba otra cosa. Y en eso lo quiero relacionar con, en los momentos de crisis, la peregrinación a Luján es mayor. Es porque sí, hay personas que realmente no tienen Otra. nada, No tiene claro, otra. no tienen otra alternativa a la cual pedir una demanda. Si el intendente te cerró la puerta y tenés que recurrir al prestamista o al narco, y a veces recurrís y estás con el agua hasta el cuello, y evidentemente que vas a necesitar esa especie espiritual que te saca a flote y que te haga levantar todos los días de la cama. Y lo viven de otra manera, y es razonable, y en gran parte por esta ausencia del Estado. Pero bueno, para hablar del tema de Brasil, en Río de Janeiro se han lanzado muchas políticas públicas para que se desarrollen algunas comunidades. Es cierto que hay otras que no se han logrado desarrollar y que es un desastre, eso es cierto, pero quizás el caso más emblemático es la comunidad de Santa Teresa y la comunidad de Rosinia. Está bien, son dos en el cual ya ha entrado el turismo, por lo tanto es otro mundo.
Pero se ve una presencia del banco, la escuela que funciona, locales que son realmente impresionantes, parecen shoppings, almacenes, organizaciones en las cuales las personas que viven dentro de esa comunidad encuentran un rol dentro de la comunidad para generarle como una especie de valor agregado a un servicio. Pongo un ejemplo, cuando nosotros cuando he ido con mi madre a Río de Janeiro, que hemos hecho el paseo por la Rosinia, porque me parecía sumamente interesante, quienes te llevaban en ese recorrido eran justamente personas que vivían dentro de la comunidad. Por lo tanto, ya se ve otro tipo de relación. Obviamente te lleva a lugares de personas que él conoce, entonces vas al bar a consumir algo ahí, te lleva a comprar algo en artesanos, en fin, se forma como una especie de dinámica comunitaria y solidaria entre ellos para apoyarse, y realmente te cuentan de que la vida ha cambiado. Es decir, hace 20 años quizás el destino era la Triple C, que es algo muy interesante. Bueno, ¿cuáles son las Triple C? La cárcel, el cajón o la silla de ruedas, ¿no? La silla de ruedas en portugués es con C. Evidentemente es la muerte, ir preso, terminar herido y obviamente en una situación muy trágica. Y que eso ha cambiado. Hoy las personas tienen capacidad de pensar en otro futuro. Y no solo por la presencia del Estado, también la música se ha metido de lleno en esto y ha logrado que algunos jóvenes puedan desarrollarse en este mundo. El fútbol siempre fue también otro de los mundos en los cuales estos chicos eh, lograron desenvolverse. El caso de Río es realmente muy interesante. Esta inserción dentro de las favelas, en la teoría del urbanismo se llama acupuntura urbana, o sea, no cambiar todo, que pasa la topadora y limpia todo y cambia y renueva, sino que genera como la acupuntura, ¿no? Pequeños cambios en lugares específicos. Una de las primeras herramientas con las que trabajaron en esta política en Río eran las famosas UPP, las unidades de policía pacificadora, que parece un poco violento el concepto, pero bueno, imaginemos la violencia que había en las favelas de Río a principios de los 2000, que es un concepto, un modelo que se toma de la antigüedad japonesa, que era no recuerdo exactamente el nombre que usaban los japoneses, pero era esa figura de la ley, como después en Estados Unidos existía el sheriff, algo parecido, pero más comunitario, no tanto a los tiros, pero claramente tenía poder de policía, lo que se conoce como un poder de policía, de poder actuar y hacer valer la ley. Pero que era privado, en esa idea justamente de los Estados Unidos, de que no tiene una visión estatal, al contrario, antiestatal, es decir, Claro. si tenemos una demanda, la cumple el privado, no el Estado. Y bueno, en este Japón era más bien comunitario esta figura, ¿no? Y tomando ese concepto, crean esta idea de las unidades de policía pacificadora, que era una pequeña oficina en la favela, militarizada o con policía militar, pero que a los 5 minutos que fue la policía, atrás fue el funcionario municipal, el de la asistencia social, ¿no? Estaban resguardados por ese pequeño territorio custodiado y pacificado, justamente, y de ahí empezó a, tipo acupuntura, a generar desarrollo a partir de esa incursión, y luego vinieron otras, como dijiste, la escuela, los lugares sociales, el club, etcétera, ¿no? Es un modelo muy interesante, que podría perfectamente aplicarse en Argentina, porque además tenemos en Argentina, y volvemos al comienzo del episodio, el capital humano para que lo haga. Puede ser pago, puede ser ad honorem, puede ser algo, una mezcla, puede ser gente de buena voluntad que colabore con parte del Estado que sí lo hace de manera de trabajo registrado, pero tenemos ese capital humano y lo vemos en la peregrinación de una enorme cantidad de gente que quiere ayudar al desvalido, al vulnerable, al que no logra salir, al que sufre, al que necesita ayuda.
hoy, ya, ahora. El Estado es importante porque genera las instituciones, pero también es importante la sociedad civil. Y si se hace algo en conjunto entre Estado, gobierno y sociedad civil, bueno, el resultado sería muchísimo más grande. Sí, totalmente, porque abogamos a eso, no a la idea de, como dice peyorativamente Javier Milei, el burócrata encerrado en una oficina, en el cual quizás no tiene noción de lo que se vive realmente en estos lugares, en estas comunidades, en estos barrios populares. Entonces la política pública puede ser muy linda en los papeles, pero después en la práctica no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, me parece que el valor que le puede dar la sociedad civil en eso es justamente bajarlo a tierra y que realmente tenga efecto, ¿no? Positivo. Creemos que es urgente, por lo menos que se empiecen a hacer diagnósticos y que se lleven a cabo y que se discutan estas cuestiones en la Argentina, porque no podemos seguir viviendo en un país donde existen dos sociedades completamente distintas y donde el Estado se ha corrido cada vez más de lo que tiene que hacer, porque básicamente son las demandas, estamos hablando, precios, estabilidad económica, ¿no? Seguridad y asistencia son como las primeras. Asistencia en sentido amplio, no solo asistencia económica para cubrir ciertos momentos, sino para estar presente en la vida de cada ciudadano. Presente, entiéndase, por me demandas algo y puedo responderte. No presente al estilo soviético de que está metido todo el tiempo, ¿no? Que te agobia. Claro. Bueno, hay esperanza. Podemos salir adelante. Hay que trabajar en eso. Así es. Esperamos que les haya gustado este episodio en el cual claramente hablamos de cosas de coyuntura, pero no pormenorizando lo que pasó el lunes, martes, miércoles, sino buscando, como hacemos siempre, tendencias de más largo plazo para tratar de entender realmente cómo va la cosa. Les pedimos que nos sigan, que le pongan me gusta, tanto en Spotify como en YouTube, y que nos recomienden a sus amigos y familiares. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana. Chao, hasta la próxima. Un abrazo.